En los últimos años ha ocurrido un fenómeno inesperado para la mayoría, un éxodo masivo de estadounidenses y canadienses que llega a México de forma constante y continua, amenazando la vida de muchas de las familias mexicanas. Los que sufren los cambios miran al gobierno esperando que ponga orden, pues de no controlarse, colonias como La Condesa, Roma o Tulum sucumbirán por completo a la gentrificación, y lo que para algunos serán solo bendiciones, para otros será el fin de sus negocios, tener que irse de sus hogares o irse a vivir al campo. Lo que está ocurriendo en México es un problema silencioso, pero puede convertirse en uno escandaloso en cualquier momento. Quédate y descubre por qué miles están huyendo hacia México. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Primero, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá son tenidas en cuenta como los países con una mejor calidad de vida en América. Sin embargo, muchos no lo pueden disfrutar debido al alto costo de vida de estas naciones, y en particular de algunas ciudades. California, Los Ángeles, San Francisco y Toronto son ciudades conocidas por tener algunos de los precios más altos de alquiler en sus respectivos países. En 2024, por ejemplo, San Francisco superó los $3,500 en el promedio de alquiler de apartamentos de un solo dormitorio, mientras Los Ángeles lo sigue de cerca, con un promedio de alquiler de $3,000. Estas áreas metropolitanas siempre han sido costosas para vivir, lo que a lo largo del tiempo ha obligado a muchos a mudarse a otros estados. En Tijuana, la frontera con México, la inmigración de norteamericanos ha crecido con el tiempo, llenándose de personas que buscan una vida más asequible. En Canadá, se estima que al mes una persona debe gastar entre $2,300 y $3,000, dependiendo de la zona, y el coste de vida total oscila entre $3,600 a $4,000. Esto es un fenómeno que sucede en todas las grandes ciudades. Las nuevas generaciones pierden la esperanza de poder comprar su propia casa, teniendo que irse a vivir a zonas rurales donde aún es accesible y cómodo. Segundo, pandemia y la llegada del teletrabajo. Ningún país estaba preparado para la llegada del COVID-19. A lo largo de la historia, las grandes potencias mundiales siempre encontraban una forma de adaptarse a las crisis económicas, pero las consecuencias de la pandemia han dejado huellas profundas que a día de hoy aún se sienten. En el 2021, Estados Unidos alcanzó una tasa de inflación de 4.6%, que se duplicó para el año siguiente, mientras que Canadá sufrió un fenómeno similar. Estos no son hechos aislados, todo el mundo sintió la recesión económica, pero en estos países disparó el precio de viviendas y los costes de productos básicos, tales como comida, electricidad, calefacción, etc. Con los aumentos desproporcionados, la clase media y baja de estas poblaciones no tuvo una forma de adaptarse a los cambios, y con unos salarios que no les alcanzaban para cubrir todos los gastos, muchos norteamericanos tuvieron que buscar otras opciones. Ciudades como Nueva York o Los Ángeles sufrieron una migración masiva, debido a que los alquileres se han vuelto impagables. Con una recesión económica suelen venir rondas de despidos y menos puestos de trabajo disponibles, un fenómeno que sufrió tanto Estados Unidos como Canadá en el 2020. Con alquileres más caros y menos puestos de trabajo, muchos tuvieron que abandonar las grandes ciudades, incluyendo Washington y Toronto, consiguiendo habitaciones en provincias cercanas. Pero muchos miraron más lejos y encontraron a México como un destino atractivo. Un país que no te pide visa si trabajas a distancia, que ofrece un costo de vida mucho más bajo, además que tiene muchos destinos turísticos a tu disposición. Así, mudarse al país vecino ofreció alivio económico para los que no pudieron soportar la presión financiera de Norteamérica. Como el COVID habilitó la posibilidad de trabajar desde casa, muchas empresas adoptaron esta como su metodología estándar, pues podían ahorrar en coste de oficina y alquiler. Con el teletrabajo disponible, mudarse a otros países y trabajar para empresas de Estados Unidos y Canadá se volvió la combinación perfecta. Tercero, nómadas digitales. Los nómadas digitales o nómadas COVID, como se les comenzó a llamar, es la población extranjera que llegó a México y vive del trabajo a distancia con empresas extranjeras. Reportes del gobierno nacional esperan que para el presente 2024 lleguen 2.500.000 canadienses a la nación, un 22% más que en el 2023. Con estas cifras, se prevé una demanda de $2.809 millones.
El Departamento de Estado de México también afirma que 1.600.000 ciudadanos estadounidenses viven en México, pero no tiene una cifra exacta de cuántos viven y trabajan con visa de turista. Esto es peligroso, pues al no llevar un control de estos datos, no se sabe con exactitud cuánto dinero deja de percibir el Estado mexicano por los impuestos que son pagados por extranjeros. Este es uno de los peligros reales del éxodo masivo de norteamericanos a la nación. Personas que trabajan a distancia, pero viven en el país con visa de turistas, no tienen la obligación de pagar impuestos, lo que se ha convertido en un problema que muchos mexicanos reclaman al gobierno: la ausencia de leyes de visado para los nómadas digitales. La población general reclama que si vienen extranjeros en calidad de turista, no deberían poder vivir en la zona, pero si vienen a vivir mientras trabajan de manera remota, deben pagar impuestos, ya que de otro modo escarecerán las zonas en las que se ubican. Las propiedades y no apoyan a la comunidad, pues aprovechan los servicios mexicanos sin contribuir a los mismos. Solo en los primeros meses del 2022 llegaron 5.300.000 turistas, número que superó incluso el mismo periodo del año 2019, antes de la pandemia. Para muchos esto es injusto, pues si un ciudadano de Estados Unidos o Canadá quiere ingresar a México, el proceso para solicitar la visa es rápido y sencillo. Pero en caso contrario, para viajar desde México a Norteamérica, se necesitan permisos especiales. Estos nómadas digitales vienen al país con la intención de ahorrar, ya que no necesitan pagar impuestos, y como viven del teletrabajo, ganan dólares con sueldos que rebasan a los nacionales, pudiendo vivir holgadamente aprovechándose de la legislación. Ni siquiera el propio gobierno mexicano, que da entrada libre a los extranjeros, sabe con exactitud cuántos de ellos viven en el país sin pagar impuestos, lo que a su vez ha contribuido en la aparición de nuevos fenómenos: el encarecimiento de zonas populares e históricas de México. Lugareños del barrio de Roma, por ejemplo, están viendo crecer los precios de alquileres, comida y servicios de todo tipo, lo que asfixia a la población nacional, que no puede costearse el estilo de vida que estas zonas están adquiriendo, viéndose obligados a desalojar sus casas por no ser capaces de sostenerse ante los cambios. A este proceso se le conoce como gentrificación. Cuarto, gentrificación de México. La gentrificación significa el proceso de transformación urbana, donde barrios o zonas populares comienzan a cambiar para hacerse más atractivos a otros grupos sociales. Las zonas recreativas para la familia de clase media o baja, los restaurantes de comida tradicional, los alquileres y centros comerciales, todo da un giro para favorecer al visitante extranjero, y en el proceso sufre el mexicano. Ahora en México están encareciéndose las rentas en las colonias del centro. En las zonas de la Roma y de la Condesa, los arrendadores buscan desalojar a antiguos inquilinos para poder subir los precios y captar a los extranjeros. Los suelos se están encareciendo, los altos costos obligan a los arrendados a irse, y así, los dueños aprovechan para derribar los pisos y hacer edificios más altos, que se vuelven impagables para las familias mexicanas. En promedio, estas familias ganan $410 americanos al mes, haciéndoles imposible el competir con un sueldo de un canadiense o estadounidense que percibe más de $3,000 por teletrabajo, lo que le facilita alquilar cualquier habitación. Los letreros, los menús de restaurantes, servicios de todo tipo están cambiando su público objetivo, cambiando el idioma para poder atender más fácilmente a los extranjeros. En Tulum, Playa del Carmen y Cancún, por ejemplo, bajaron las ventas durante la pandemia, ya que uno de los principales compradores eran extranjeros. Ahora que se normalizaron los viajes, nuevamente los precios de las propiedades están subiendo, debido a los llamados nómadas COVID. Para los extranjeros es sencillo comprar propiedades por su alto nivel adquisitivo. Esta tendencia llegó para quedarse, o al menos eso temen las familias mexicanas, que discuten incansablemente sobre la situación. La gentrificación ha afectado principalmente la capital del país, es decir, la metrópolis. En lo referente al transporte, el impacto ha sido claro, como las familias mexicanas han tenido que desplazarse a las provincias por los altos costes. Ahora deben gastar más dinero en el transporte, ya que muchos siguen manteniendo los mismos empleos. Según datos de la UNAM Global, esta migración ha generado la construcción de hasta 500,000 viviendas de interés social en las periferias de la ciudad. Estas casas se han construido en los últimos 20 años, pero a día de hoy están deshabilitadas en gran parte, pues la población no ve conveniente vivir en un sitio tan alejado de sus centros de trabajo.
La gentrificación es un fenómeno más complicado de lo que la mayoría espera, y sus consecuencias pueden ser devastadoras. Lo que para algunos es ir a vivir a otro país, mejorando las zonas urbanas y haciéndolas más atractivas, para otros es ser despojados de los sitios donde llevan años viviendo, obligándolos a pagar más en transporte, en alquiler, en comida y en todo tipo de servicios. Como fenómeno debe ser estudiado, así como atendido por el gobierno nacional, en busca de una solución que pueda servir a todas las familias que hoy en día se han visto perjudicadas. Y así, hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjalo abajo en los comentarios. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Además, deja tu like y suscríbete. No te pierdas mientras subimos más contenido de calidad. Tu presencia nos ayuda a seguir creciendo. Sin más, hasta la próxima.